Amados hermanos y amigos que siguen esta transmisión de la Iglesia de Dios, es una bendición para mí poderles saludar y lo hago con mucho cariño en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Paz a todos ustedes. Que la bendición del Señor llegue hasta su hogar y cubra toda su familia. Estamos bendecidos por poder compartir la bendita palabra del Señor con el tema que ya ha sido previamente anunciado: los ciudadanos del reino. ¿Quiénes somos? ¿Y cómo se entra al bendito reino? ¿Cómo podemos hacer nosotros para optar a este reino bendito que las Sagradas Escrituras nos hablan con mucha abundancia y que nuestro Señor Jesucristo enseñó? Quiero invitarlos a que me acompañen a hacer una oración al Dios Todopoderoso, en la cual nos vamos a poner en sus benditas manos y a pedir su dirección y bendición. Bondadoso Padre que estás en los cielos, a ti, Señor, elevamos nuestra plegaria y te damos infinitas gracias por esta oportunidad de entrar a la intimidad de los hogares de todas las personas que pueden ver esta transmisión. A ti damos la honra y la gloria, y bendito Padre, también te suplicamos la dirección de tu Santísimo Espíritu. Permite que tu palabra viva y eficaz penetre no solamente en la intimidad del hogar, sino más aún, que llegue a lo profundo del ser, de la conciencia, de las mentes y corazones de cada uno de los que estamos escuchando, conectados por este medio. Recibe tú la honra y la gloria, y nosotros la edificación, y que al escuchar el pregón de tu palabra, nuestro corazón sea compungido, y que podamos tomar decisiones que sean en favor de nuestro bienestar, de nuestra vida espiritual, que finalmente, Señor, conforme a tus planes, podamos todos participar del bendito reino de tu Hijo Jesucristo. Padre, hacemos esta oración confiando en que nos has de conceder lo que te pedimos, pues lo hacemos, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hay preguntas que son muy importantes y que cada uno de nosotros en algún momento o se ha hecho o se hará. Lo cierto es que deberíamos hacernos preguntas importantes a nosotros mismos. Y quiero mencionarles algunas de esas preguntas que es importante que usted se las responda a sí mismo. La primera de estas preguntas es: ¿cuál es mi estado? ¿Cuál es el estado de mi vida ante los ojos de Dios? Es decir, ¿cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo me considera Él a mí? ¿Cuál es el estado de mi vida ante los ojos de Dios? Esa es una pregunta importante y la respuesta también es muy, muy importante. Otra pregunta es: ¿qué sucederá conmigo cuando muera? ¿Se ha puesto a pensar en eso? Pero no pensar en qué va a pasar cuando muera el vecino o el amigo o el conocido. No, sino hacer una pregunta personal. ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Y una pregunta más: ¿es la muerte el final para mí? ¿O hay algo más después de la muerte a lo que yo pueda acceder? Estas son preguntas importantes, son preguntas trascendentales. ¿Qué pasará conmigo? ¿Cómo me ve Dios ahora? ¿Qué será de mí en el futuro? La palabra de Dios, mis estimados oyentes, la palabra de Dios nos habla en muchos lugares de estas preguntas y también de sus respuestas. Y nos muestra un plan que Dios tiene. Un plan que ha querido que todos nosotros conozcamos. Y que en algún momento tenemos que decidir si aceptamos ese plan de Dios o vivimos conforme a un plan nuestro,
conforme a nuestras propias ideas o decisiones. Quiero invitarlos a que me acompañen a tener unas lecturas bíblicas en textos que nos van a ayudar a responder estas preguntas que he planteado. La primera de estas preguntas: ¿cuál es el estado de mi vida ante los ojos de Dios? Para responder esto, vamos a abrir nuestra escritura en la carta a los Romanos, en el capítulo 6. Carta a los Romanos, capítulo 6 y versículo 11. Dice la palabra del Señor: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ponga atención al contenido de este texto, porque de acuerdo a la palabra de Dios hay dos grupos de seres humanos, o más bien los seres humanos pueden clasificarse en esos dos grupos, y estos dos grupos aparecen en este versículo que hemos leído. Escuche de nuevo: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Hay personas que están muertas al pecado y vivas para Dios. Y hay personas que están vivas al pecado y muertas para Dios. No se trata esto de la vida biológica únicamente, de lo material, se trata de la espiritualidad. Este versículo fue dirigido por el apóstol Pablo a la iglesia de Dios en Roma. Es una carta dirigida a creyentes, a cristianos. Y a los cristianos que leían al apóstol, él les dijo que tenían que considerarse a sí mismos como muertos, pero al pecado, y como vivos, pero para Dios. En la naturaleza humana y en su humanidad, ellos estaban vivos. Todos los que leían estaban vivos. Pero en la condición espiritual, el ser humano puede estar vivo espiritualmente y puede también estar muerto espiritualmente. Puede estar, como dice el texto, muerto al pecado y vivo para con Dios. Y puede suceder lo contrario también, como ya lo mencioné, que esté vivo al pecado y que esté muerto para con Dios. Esto mismo lo encontramos en la carta a los Efesios, que si usted tiene una escritura, sería bueno que lo leyera también. Dice la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1. Dice así: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Hay personas, estimados amigos y hermanos, que están muertos en delitos y en pecados. Es decir, la manera en que viven, los pecados que cometen, los delitos que cometen, los tienen muertos espiritualmente. Dios es el que ve eso. Yo puedo observar una persona, tú puedes observar una persona y decir, no, está vivo y sano. Pero Dios, que conoce todos los delitos y los pecados de la persona, sabe si espiritualmente está vivo o está muerto. La pregunta es, ¿cuál es el estado de mi vida ante los ojos de Dios? Cuando Dios me ve, ¿ve un vivo espiritualmente hablando o ve un muerto espiritualmente hablando? De nuevo el texto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahí está. Las personas que están
muertas en delitos y pecados, siguen la corriente de este mundo, viven conforme al príncipe de la potestad del aire y tienen un espíritu que es el espíritu de los hijos de desobediencia. Y el apóstol Pablo está diciéndole aquí a los cristianos ahora de aquel lugar de Éfeso, que para ellos había cambiado esa condición de estar muertos en delitos y pecados. Pues les dijo, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados. Entonces aquí están los dos grupos de personas. Estos grupos pueden nombrarse de diferentes maneras. Hay quien les llama justos e injustos. Hay quien les llama santos y pecadores. Hay quien les dice creyentes y no creyentes. También hay quien les dice regenerados y no regenerados. Y hay quien les dice salvos y condenados. Son diferentes maneras de referirse a lo mismo. Personas que tienen vida espiritual y personas que están espiritualmente muertos. Y Dios es el que ve esa condición. Entonces, si tú te preguntas, ¿cuál es mi condición? ¿Cuál es el estado de mi vida? Pero no ante los ojos de la sociedad o del hombre, sino ante los ojos de Dios. Pues tendrías que preguntarte, ¿cómo estás viviendo? Si todavía vives en pecados, si todavía vives conforme a la corriente del mundo, si todavía vives en desobediencia a Dios, entonces estás muerto espiritualmente. Y aunque te veas más alentado que cualquier joven, y aunque tu color no muestre ninguna enfermedad, aunque tus fuerzas físicas no se hayan agotado, estás muerto en delitos y en pecados. O podría ser que tú tuvieras una vida abundante y aunque ya no te sostengan las rodillas, podría ser que tu espiritualidad esté fervorosa y aunque ya se te hayan oscurecido los ojos y cerrado los oídos, aunque ya no aguantes ni con tu propio cuerpo a causa de la edad, pero vives. Porque esos son los dos grupos de personas, los vivos y los muertos espiritualmente. Ahora, si tú estuvieras muerto espiritualmente, eso significa que estás viviendo en delitos y en pecados, y significa además lo que dice la carta a los Colosenses en el capítulo 1 y versículo 21. Dice así: y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. ¿Qué más significa el hecho que estés muerto espiritualmente? Significa que tú eres enemigo de Dios en tu mente. Dios no es tu enemigo. No. Si tú vives en delitos y en pecados, eres tú el enemigo de Dios. Aquí dice: vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente. Extraños y enemigos en vuestra mente. Una persona muerta espiritualmente es enemiga de Dios, es extraña al Señor y a las cosas del Señor. Dice también la Sagrada Escritura en Romanos capítulo 5. Romanos en el capítulo 5 y el versículo 10 dice: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí en este verso nuevamente está planteado
el aspecto de la enemistad con Dios. Y Pablo, escribiendo ahora a los romanos, dice, siendo enemigos. Él habla aquí de la reconciliación con Dios, pero la reconciliación es ese acto de volver en amistad. Y para poder volver en amistad con Dios, entonces se necesita ser enemigo antes. Porque los amigos no se amistan. Los amigos ya viven en amistad. Son los enemigos los que se amistan. Entonces aquí la Escritura nuevamente nos dice que las personas que están en delitos y en pecados, los que están muertos espiritualmente, son extraños a Dios, son enemigos de Dios y son ajenos a la vida de Dios. Eso también lo podemos leer en la carta a los Efesios, en el capítulo 4 y el versículo 18. Dice así la Escritura. Voy a leer desde el verso 17, Efesios 4, 17 y 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Oiga, teniendo el entendimiento entenebrecido. Oiga esto otro, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ajenos a la vida de Dios. Mi estimado amigo, ¿cómo vives tú realmente la vida de Dios? La vida de las cosas de Dios, ¿te es propia o te es ajena? Muchas personas, la vida de Dios es cosa ajena. No les pertenece. ¿Por qué? Porque están muertos espiritualmente hablando. Son personas no regeneradas. Están en condenación. Y aunque se vean alentados, y aunque sean jóvenes y estén sanos y fuertes, si viven en pecado, entonces están muertos espiritualmente. Y son incapaces de agradar a Dios, y son incapaces de vivir la vida de Dios, y son incapaces de tener amistad con Dios, porque están muertos y son extraños y ajenos por el pecado. Ahora, la Escritura también nos habla del otro grupo, los regenerados, los que sí están vivos espiritualmente. Dice el Evangelio de Jesucristo que tenemos registrado en el libro de Juan, en el capítulo 3. Juan capítulo 3, un diálogo muy importante que el Señor Jesucristo sostuvo con un varón. Dice así, Evangelio según Juan capítulo 3 y versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Qué cosa tan importante, porque aquí el mismo Señor Jesucristo está hablando de un nuevo nacimiento y se lo está diciendo a un hombre adulto. Y el tema está relacionado con el reino de Dios. Y Jesús nuevamente dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Y ahora aquí como que hubo un salto en la calidad del discurso y en la explicación de Jesús. Ahora explica el nuevo nacimiento y le dice del agua y del espíritu. Y también explica las consecuencias de ese nuevo nacimiento. Entrar en el reino de Dios. Las personas que tienen vida espiritual han nacido de nuevo. Han nacido del agua. Han nacido del espíritu. Y aunque sean viejos, como dice aquí el texto, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Pues sí se puede, pero espiritualmente. Porque materialmente eso ya sucedió. No podemos volver a entrar al vientre de nuestra madre, hacernos pequeñitos y volver a nacer. No, eso ya no. Pero espiritualmente puede haber un nuevo nacimiento. Y las personas que nacen de nuevo, espiritualmente hablando, entran en el reino de Dios. A estos son a los que se les conoce como creyentes, como fieles, como justos, como hijos obedientes o como regenerados. Personas regeneradas son las que han nacido de nuevo. Estas personas no viven en delitos y en pecados porque ya no están muertos. Ellos recibieron vida juntamente con Cristo. Y dice de nuevo el apóstol Pablo, dice de nuevo en la carta que escribió a los Efesios, vamos a leer el capítulo 2, donde estuvimos hace poco, y el versículo 10. Dice así: oigan, esto es para los nacidos de nuevo. Esto es para el grupo de personas que tienen vida espiritual, para los regenerados. Dice así: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Esta no fue la creación producto del engendramiento y la concepción de nuestro padre y madre naturales. No, esto es la hechura de Dios, es la creación de Dios, es la nueva criatura en Cristo Jesús. Y dice la palabra, fuimos creados, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿Qué significa? Que la persona que tiene vida espiritual, que ha sido regenerada, que tiene el nuevo nacimiento, entra al reino de Dios y puede vivir la voluntad de Dios, puede andar en esas obras, en esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Si tú analizas tu vida, puedes saber si eres una persona regenerada o si eres una persona que aún no está regenerada. Puedes saber si vives en delitos y en pecados y si la vida de Dios te es ajena, extraña, o si ya vives en el reino y puedes agradar al Señor. Estos son entonces los vivos espirituales. Estas personas tienen una esperanza. Tienen una esperanza que es maravillosa. Dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículos 8 y los que continúan. Dice así: acuérdate de Jesucristo del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Palabra fiel es esta. Vea qué importante esto que va a decir el apóstol. La esperanza que tiene un regenerado, la esperanza que tiene alguien que tiene vida espiritual, la esperanza que tiene un nacido de nuevo, una creación nueva en Cristo Jesús. Esa esperanza está aquí. Dice, palabra fiel es esta.
Si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Cuando uno enfrenta su propia muerte, si la enfrenta como una persona sin Dios, se acabó la esperanza. Pero si uno piensa en su propia muerte y encara su propia muerte como una persona creyente, nacida de nuevo, entonces sabe que a pesar de su muerte vivirá, porque aquí está escrito: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Palabra fiel es esta, dijo el apóstol. Entonces, los creyentes, los vivos espirituales, afianzan su fe y su futuro en la resurrección de Jesucristo. Y eso, mis estimados amigos y hermanos, eso les da esperanza. Con estas cosas que hemos visto, leído, ¿cuál es la respuesta a esta pregunta? ¿Cómo me ve Dios a mí? ¿Cómo es mi vida delante de Él? Tienes esta información. Dios está fijándose. Él sabe si tú vives en delitos y en pecados, o sabe si eres un creyente genuino, nacido de nuevo. Él sabe que si estás extraño y ajeno a su vida, estás en condenación. Y Él sabe que si perteneces a su Hijo Jesucristo porque crees en Él, entonces estás en vida nueva y tienes una esperanza firme en el Señor. ¿Cómo está tu vida? ¿Cuál es el estado de tu vida ante los ojos de Dios? Podrías juzgarlo con eso. Un día, como todos, vas a morir. Voy a morir, vamos a morir. Y ese día se acerca constantemente, conforme vamos durmiendo cada noche, trabajando cada día. Nuestra vida se está agotando. Y un día hemos de encarar la muerte. Entonces, la otra pregunta es: ¿qué sucederá conmigo cuando muera? ¿Qué sucederá conmigo cuando muera? Dice la carta a los Hebreos, capítulo 9, y el versículo 27. Hebreos capítulo 9, verso 27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después el juicio. ¿Qué sucederá conmigo cuando muera? No voy a evitar la muerte. Yo creo que tú sabes eso. No sabemos, y tú no sabes, ni yo sé, el día, el momento en que hemos de morir, pero sí sabemos que vamos a morir. ¿Y qué nos espera después? ¿Qué va a pasar conmigo cuando muera? ¿Qué sucederá conmigo cuando muera? Lo cierto es que hemos de morir. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y está advertido que después de eso, el juicio. Pero no juicio de hombre, no juicio de jueces corruptos, que pueden ser sobornados y cierran sus ojos al derecho y se van contra lo que es bueno, contra lo que es correcto. No juicio de esos. Juicio de Dios. Juicio de Dios. También de esto mismo, el predicador Salomón, hijo del rey David, dejó escrito en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9. Préstale atención a esto. La pregunta es: ¿qué pasará conmigo cuando muera? ¿Con qué contundencia tenemos esta respuesta aquí en Eclesiastés capítulo 9? Eclesiastés capítulo 9, versículos 4 al 6. Escucha: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Qué alentador, ¿verdad? Tú me estás escuchando.
Entonces estás vivo, y si estás vivo, hay esperanza para ti. Este es un buen mensaje. Esta es una buena noticia. Independientemente de cómo hayas vivido y cómo estés viviendo, si sigues vivo, hay esperanza para ti. Así dice la palabra: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto. Ahora, verso 5. Porque los que viven saben que han de morir. ¿O no lo sabías tú? Sí, sí lo sabes. Sí lo sabes. Y de niños, de infantes, quizá no pensamos en eso, pero poco a poco vamos tomando conciencia de la vida y también vamos tomando conciencia de la muerte. Y llega un punto en el que todos sabemos que vamos a morir. No sabemos cuándo, pero sabemos que vamos a morir. Y aquí la Escritura dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Aquí está la respuesta. Cuando mueras, se termina la oportunidad para ti. Mientras hay vida hay esperanza. Si tú te acercas a Dios y permites que la vida de Dios sea propia y no ajena, no extraña, si permites que el Señor haga una nueva criatura de ti, que te regenere y que te adopte como hijo, que te dé vida nueva, entonces al morir tendrás esperanza. La misma esperanza que tienes ahorita mientras vive, al morir esa esperanza seguirá estando en Cristo. Pero si tú no haces eso, entonces dice aquí: los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido, y su amor y su odio y su envidia se murieron también, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. ¿Qué pasará conmigo al morir? Es la pregunta que debes hacerte. ¿Será que en mi muerte seguiré teniendo esperanza, o voy a recibir un apagón por completo, de tal modo que ya nada sepa, todo esté en olvido, que no haya amor, no haya odio, no haya envidia, no haya absolutamente nada? Todos los muertos, todas las personas que sufren la muerte primera, van al sepulcro y ahí duermen, ahí descansan. Porque la muerte es un estado de inconsciencia. No hay penas, no hay sufrimientos, no hay amores, no hay envidias, no hay nada. Lo único que queda es un registro que Dios lleva de cómo murió la persona, quién era y si ésta estaba regenerada o no. Una promesa que Dios esté por cumplirle a aquel que fue su hijo como creyente, murió y cerró sus ojos en la fe del Señor Jesús. O si murió en delitos y en pecados, ajeno a la vida de Dios por la ignorancia y por la dureza del corazón. ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Pues contigo pasará lo mismo que conmigo. Vamos a ir al sepulcro. Quedaremos en inconsciencia. La diferencia podría estar en si cuando tú mueras eres un muerto en Cristo, con esperanza en Cristo, o eres un muerto sin esperanza en Cristo. El apóstol Pablo habló así de estas cosas en la primera carta a los Tesalonicenses. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4 y versículo 13. Dice así: oigan, lo que estaba sucediendo cuando Pablo escribió esto es que se estaban muriendo los hermanos. Los de la iglesia habían llegado a la iglesia, habían salido del mundo, Dios los había sacado de ahí,
ahora habían reconocido a Jesucristo y habían sido hechos hijos de Dios, eran nuevas criaturas, pero estaban muriendo también, porque está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Entonces estaban muriendo y comenzaba, ¿y qué va a pasar con él? ¿Y qué pasa con el que murió ya? Entonces viene Pablo y escribe: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y esto que el apóstol Pablo dice es algo muy importante que hay que prestarle atención. Pablo dice aquí que aunque los hermanos mueren, tienen esperanza. Hay una esperanza para ellos. Y hay otros muertos que no tienen esperanza. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? ¿En qué consiste esa esperanza? Aquí otra vez dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Es la esperanza de la resurrección primera. Cuando Cristo venga, el Señor traerá a la vida a todos los que durmieron en él, los que murieron en la fe del Señor Jesús, en la perseverancia de los santos. Todos los que mueren en Cristo Jesús tienen la esperanza de resucitar cuando Jesucristo venga. Pero si tú llegas a morir sin Cristo Jesús, sin haberle reconocido, sin haberle recibido, sin haber creído en Él, sin haberle entregado tu vida a Dios para que Él perdone tus pecados y te regenere y te haga una nueva criatura, te infunda su espíritu y que tú andes en esas buenas obras y perseveres hasta el final. Si eso no sucede, si tú no tomas una decisión para que eso pase en tu vida, serás un muerto sin esperanza, porque vas a morir y no habrá esperanza para ti. Ciertamente, el Señor Jesús habló de la resurrección y habló en sentidos generales, universales. Dice en el Evangelio según Juan capítulo 5, Evangelio según Juan capítulo 5 y versículo 28. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leer desde el verso 25. Juan capítulo 5, verso 25 hasta el 29. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Estos eran muertos que oían, ¿verdad? Entonces eran muertos espirituales, pero al oír al Hijo de Dios, prestarle atención a su predicación, entonces recibían vida nueva y a la vez esperanza de resurrección. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, oigan, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y entonces aquí Jesús habló de la resurrección y dijo el Señor Jesús que habrá dos resurrecciones. ¿Qué pasará conmigo cuando muera? Bueno, si muero en Cristo, tengo esperanza.
si no muero en Cristo, no tengo esperanza de entrar al reino, de entrar a la eternidad. Aunque vaya a resucitar, porque Jesús dijo, todos los que están en los sepulcros oirán su voz, pero no dijo solo eso, también agregó, los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a dónde? ¿A qué resurrección saldrán? Saldrán a resurrección de condenación. Mi estimado amigo y hermano, ¿quieres resucitar? ¿Para qué? ¿Para vida o para condenación? Hay dos resurrecciones. La resurrección para vida que se operará cuando Jesucristo venga, y la resurrección para condenación que sucederá en el juicio final. Dice también el libro de Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Bendito sea el Señor. Ahí está la promesa, ahí está la esperanza. Pero para eso hay que estar regenerado. Hay que dejar de vivir en delitos y pecados. Si Dios te está hablando hoy, esta noche, o este día, o esta tarde, en el horario que tú escuches este mensaje, te está hablando a ti, dándote la oportunidad de que vengas al Señor Jesucristo, que le entregues tu vida a Él, que Él la tome, perdone todos tus pecados, te regenere por completo, te recree por completo, te infunda su espíritu y te dé esperanza, salvación y vida eterna. Y aunque mueras, que mueras en esperanza, y cuando Él venga te resucite y tú salgas para resurrección de vida y no para resurrección de condenación. Entonces, ¿de quién depende tu destino final? Si Dios ya hizo todo por salvarte. Envió a su Hijo Jesucristo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Toma una decisión. Yo te invito a que tomes una decisión. Reflexiona en estas cosas. Entrégale tu vida al Señor. Toma una decisión en favor de ti mismo. Una decisión por tu bienestar. Una decisión por tu espiritualidad. Una decisión por tu vida. Y que sea tu vida la vida de Dios. Mis estimados hermanos, amigos, deseo con todo el corazón que este mensaje llegue a su corazón y oro para que la salvación del Señor sea en favor de todos ustedes y de sus familias. Quiero hacer una oración por cada uno. Y si estás dispuesto en tu corazón a tomar esta decisión y a decirle al Señor, quiero que regeneres mi vida, quiero formar parte de los que entrarán al reino, entonces acompáñame en esta oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, tu palabra ha sido anunciada y predicada, Señor, y hay oídos que han estado atentos, que tú conoces. Por favor, manifiéstate en la vida de estas personas que están clamando a ti, que han escuchado y han creído tu palabra y que ahora, Señor, están necesitando una intervención más que venga de ti en favor de sus vidas. Escucha la oración. Si alguno aquí en este momento, Padre, está necesitando tu presencia, manifiéstate a él. Escucha su plegaria. Permite que pueda encontrar a tu Hijo Jesús, que seguramente lo busca y también lo recibe. Padre amado, glorifícate dando salvación y vida eterna, que es aquello para lo cual enviaste a tu Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Oro por todos para que tú, Señor, puedas alcanzarlos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor quede con cada uno de ustedes, los bendiga y los guarde. Pasen.